Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este curso de hermenéutica donde estamos comentando el libro de Terry, del doctor Terry, Hermenéutica, un clásico en la literatura cristiana. De hecho, uno de los pioneros en lo que es la hermenéutica tal como la tenemos en este momento. Vamos a analizar este interesante libro. Hoy vamos con la clase 5, llamado un capítulo hermenéuticas especiales, que es la primera de la segunda parte. Antes de iniciar con este interesante comentario, donde vamos a aprender sobre todo esa parte relevante de nuestra disciplina cristiana, de nuestras disciplinas, que es la Biblia, vamos a invitarlos en primer lugar para que visite las páginas de su servidor. Tenemos varias páginas interesantes. En estas páginas pues hemos tratado de resumir los videos que tenemos en YouTube y ordenados sistemáticamente para poder buscar el tema que deseamos. Hay análisis gramaticales, hay hermenéutica bíblica como este curso, hay qué dice la Biblia, etcétera. Igualmente tenemos otra página de Casa de Oración en Overblog, también con una cantidad de información importante sobre videos para que usted pueda disfrutarlos. Tenemos también un grupo en Facebook, Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Los invito para que sean parte de este grupo. Los invito para compartir temas edificantes, edificar a la iglesia, sobre todo ayudarle a muchos líderes cristianos a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿De qué manera se ingresa fácilmente a estas herramientas tan importantes para el liderazgo cristiano? Escriba en Google, es la forma más fácil, Esgin Calderón Valverde, mi nombre, y usted podrá estar ingresando a una cantidad de resultados. Entre ellos los primeros son las páginas que le acabo de mencionar, el Facebook, para que pueda ingresar y pueda disfrutar de estas herramientas. También antes de comenzar, quiero invitarlos para que usted se inscriba en el diccionario o una herramienta exegética, excavadigital.com. Esta herramienta, excavadigital.com, todo pegado, .com, pues esta herramienta es más que un diccionario. Son todas las palabras del Nuevo Testamento con su respectivo análisis gramatical, con las categorías gramaticales, con el paradigma respectivo, con la concordancia donde aparece en el Nuevo Testamento. Ideal, no es muy pesado, ideal para poder hacer traducciones del Nuevo Testamento, escribir fácilmente las palabras en griego, y lo insto para que pueda aprovecharse de este recurso tan importante. Bien, vamos a iniciar con el curso de hermenéutica. Estamos, como le dije, la clase 5, hermenéuticas especiales. Hoy la clase 5.2.1, hermenéuticas especiales. Hoy empezamos la segunda parte del libro de Terry de hermenéutica, y vamos a ver, bueno, someramente a Milton Spencer Terry. Su libro nace en 1840 y muere en 1914. Nos da un libro, tiene estas características. Bueno, las cualidades del intérprete ya la vimos en la clase 1, los métodos, la hermenéutica en general, el punto de vista histórico, y hoy comenzamos con la segunda parte, que son hermenéuticas especiales.
Hoy comenzamos con Hermenéuticas Especiales, capítulo 1 de la segunda parte. Por eso lo hemos titulado 2.1. 2.1, así va a aparecer en YouTube. 2.1, y vamos a ir analizando muchas partes importantes de lo que es la hermenéutica. Fundamental este análisis antes de entrar en otros libros también bestseller importantes en las universidades cristianas. Antes de iniciar, quiero decirles que hay 3 cursos de los que estamos dando aquí en YouTube que yo considero que son fundamentales y que van unidos. El curso de griego koiné, estamos enseñando griego koiné. Ese curso que estamos dando en YouTube va de la mano con el análisis gramatical que hacemos. Estamos hablando en este momento de Mateo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos analizando versículo por versículo. Hacemos un análisis morfológico, un análisis de versículo por versículo de todo el libro de Mateo en este momento. Por ahí tenemos también Juan 1.1, que por ahí lo habían solicitado, y pues hicimos un análisis somero. También tenemos el curso de hermenéutica, este curso. Entonces son 3 cursos que van de la mano, ¿verdad? El griego koiné, el análisis gramatical, que es la práctica y el objetivo del curso de griego koiné. ¿Para qué estudiamos griego? Bueno, para hacer análisis gramaticales del Nuevo Testamento, es decir, para traducir el Nuevo Testamento. En cuanto al curso de hermenéutica, tal vez tomar en cuenta esto, digamos, el objetivo es siempre encontrar la intención con que un texto fue escrito, es decir, con qué intención los hagiógrafos escribieron el texto sagrado. Las ideas preconcebidas, ya sea teológicas, sociales, culturales, ideológicas, políticas, vocacionales, todo eso tiene que quedar aparte, porque nos puede impedir encontrar la verdad. Y todo esto nos lleva a una necesidad de un método. Entonces, pero estos 3 elementos van de la mano. Vamos a empezar un libro especial, ¿verdad? Vamos a hablar de hermenéuticas especiales, ¿verdad? Dice Terry en este apartado, dice, aunque la Biblia se debe interpretar como otros libros, y es cierto, cuando nosotros analizamos la Biblia, estamos usando los métodos científicos que se han utilizado para analizar otros libros. Hay toda una hermenéutica general que se ha usado para interpretar libros de literatura, libros jurídicos. La misma teología ha sido protagonista de esta hermenéutica, que últimamente los filósofos también han metido la mano para generar una hermenéutica más objetiva, una hermenéutica más científica. Pues esta hermenéutica se usa para interpretar la Biblia. Más que ningún libro, la Biblia tiene que ser interpretada. No es correcto decir yo tomo la Biblia y la interpreto a mi manera. No, porque entonces caemos en un sectarismo tan grande, que cada persona podría formar una religión con su forma de interpretar la Biblia. La Biblia tiene, y esta es la idea científica de todo libro, el libro tiene un mensaje que quiso transmitir el autor. Y ese mensaje tiene un objetivo, y ese objetivo se descubre. Y entonces se buscan formas para descubrir qué fue lo que quiso decir Jesucristo. Por ejemplo, si tu ojo peca, sácatelo. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús con eso? ¿Que nos sacáramos todos los ojos? ¿O quiso decir otra cosa? ¿Qué quería decir esa frase en el tiempo en que Jesús la dijo? Pues lo que yo quiero investigar es saber cómo interpretar ese texto. La palabra interpretar tiene que ver con hermenéutica, la hermenéutica es la interpretación. La interpretación. La hermenéutica general es la interpretación de cualquier libro.
La hermenéutica bíblica es la interpretación de la Biblia, pero nunca más importante es la interpretación de la Biblia que en nuestros tiempos, que tenemos miles de grupos religiosos y lamentablemente todos interpretando la Biblia a su manera, a su antojo. No es así. Hay algo que está fallando cuando yo veo, por ejemplo, si hay hermeneutas en la Iglesia Católica, hay hermeneutas en las iglesias evangélicas, en la Iglesia Luterana, en la Iglesia Calvinista, en las sectas como los Testigos de Jehová, ellos tienen sus hermeneutas. Si hay otras sectas que tienen sus hermeneutas, el pentecostalismo tienen sus hermeneutas y todos piensan diferente, algo está fallando. La hermenéutica lo que busca es que todos interpretemos o busquemos la interpretación de la Biblia de manera muy similar. Pueden haber ahí los elementos que mencioné al principio, donde hay ideas preconcebidas religiosas. Científicamente tenemos que buscar qué fue lo que quiso decir Jesucristo con lo que él dijo y que está escrito en los libros sagrados. Ese es el objetivo de la hermenéutica, descubrir. Entonces aquí se comienza y se parte de que la Biblia se debe interpretar, es cierto, como otros libros y está sujeto a las leyes de la hermenéutica general. Se debe reconocer que no es un libro como todos. Es un libro muy interesante porque todo el mundo da una interpretación subjetiva, buscando lo que le sirve a su grupo religioso. Pero realmente nosotros debemos acercarnos a esa Biblia y tal vez despojarnos de nuestras ideas preconcebidas para poder llegar a la esencia, al mensaje real que quiso decir Jesús. Y ahí nos ayuda la historia, nos ayuda mucho la historia, porque lo que yo digo y lo que yo interpreto, tengo que argumentarlo. Y tiene que ser un argumento convincente. Cuando yo digo, es así, ¿y por qué? No es porque es así. Eso no es un argumento. Eso es porque la persona está bajo el hechizo de una idea preconcebida. Y esa idea preconcebida le ciega para ver y para descubrir. Se trata de descubrir lo que realmente quiso decir el texto. Si tu ojo peca, sácatelo. Número 1. Jesús no quiso decir realmente que nos sacáramos los ojos. ¿Por qué? Porque no hay un solo caso en el Nuevo Testamento donde los cristianos que seguían a Jesús, que dijo eso, se sacaran los ojos o se cortaran las manos. Porque eso era un simbolismo. Es un simbolismo claro de que nosotros teníamos que cortar el pecado de nuestra vida. Tenemos que arrancar el pecado de nuestra vida a través del arrepentimiento. Es una invitación a arrepentirse. Es una invitación a tomar a Jesús como el Mesías de nuestra vida. Porque esas serían las consecuencias si nosotros no tuviéramos el Mesías que va a morir por nosotros en la cruz. Y bueno, puede ser es mucho más amplio. Pero la Biblia tiene una cantidad enorme de interpretaciones. Y cada grupo religioso combina eso con experiencias personales. Es que Dios me reveló que esta es, y tal vez no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces sí hay que buscar la interpretación objetiva de la Biblia. Acercarnos para conocer realmente todos los detalles que tienen que ver con el texto bíblico. Si realmente lo que hay ahí es la idea de un mensaje. El Nuevo Testamento es un libro muy simbólico. No quiere decir esto, y tenga cuidado, no estoy hablando de que el Nuevo Testamento, de que los milagros no existieron. Claro que sí existieron, claro que sí se dieron. No hay un argumento claro que nos diga que los milagros no existieron.
porque actualmente los milagros existen y se dan. Y no están, es decir, están relegados de la ciencia porque ellos se basan en otros principios. Pero el milagro es un hecho. Cuando la persona ha recibido un milagro, sabe que es cierto y que ocurre el milagro. Entonces el milagro no es del todo un simbolismo. Pero el milagro se hace con el fin de transmitir un mensaje. No es hacer el milagro por el milagro. En el milagro Jesús está demostrando que Él es el Salvador del mundo, que tiene poder sobre la naturaleza, que tiene poder sobre todo. ¿Entiendes? Y para eso demuestra el milagro. Entonces, esa es la interpretación que nosotros debemos buscar en la Biblia. ¿Cuál es el sentido del texto? Dice que no es un libro como todos, porque contiene revelaciones, ¿verdad? Es la revelación, el dato revelado, Cristo, y se presenta esa revelación de muchas maneras, de muchas formas, dice. Por ejemplo, como tipos, como símbolos, como parábolas, como alegorías, como visiones, como sueños. La revelación bíblica, la palabra, se presenta de muchas maneras. La poesía de los hebreos dice que requiere un estudio especial. Si no nos familiarizamos con su espíritu y elementos formales, dice, nadie tiene la competencia necesaria para apreciarla o exponerla. Bueno, la poesía es uno de los elementos importantes que aparecen en la Biblia y que tenemos que ponerle mucho cuidado. Dice que encontramos una gran riqueza en el lenguaje figurado en la Biblia. Sir William Young dijo: estoy convencido de que esta obra, la Biblia, aparte de su origen divino, tiene un origen divino, contiene más verdadera sublimidad, más exquisita belleza, más pura moralidad, historia más importante y tonos más finos de poesía y elocuencia que lo que pudiera extraerse de todos los demás libros, sea cual fuere la época o el idioma en que hayan sido escritos. Muchos estamos de acuerdo con esta frase de Sir William Jones. Dice que además la Biblia es un libro de texto religioso, obviamente. Su principal valor resalta en el hecho de que divinamente adaptado para enseñar, para censurar, para corregir, para instruir en justicia, según de Timoteo 3:16. Por consiguiente, dice Terry, es de suma importancia saber hasta qué punto pueden inferirse de la palabra escrita estas instrucciones sagradas y prevenirse contra falsos métodos en la elaboración de doctrina bíblica. Algunos exegetas manifiestan un deseo mórbido de descubrir montañas de sentido en cada línea de la Escritura Santa, y están constantemente hallando doble significado, alusiones recónditas, revelaciones maravillosas en los pasajes más sencillos. De hecho, a veces, si hiciéramos un análisis casi de una palabra del Nuevo Testamento, nos llevaríamos horas de horas, porque hay mucha información, hay mucho que se ha descubierto, y es infinito el conocimiento al respecto. Bien, otros caen en el extremo opuesto. No solo eliminan las doctrinas de lo sobrenatural. Hay un grupo de teólogos que no creen en los milagros. Hay un grupo de teólogos que no creen en la divinidad de Jesucristo. Hay un grupo de teólogos que no creen en el Espíritu Santo. Hay un grupo de teólogos que no creen en lo sobrenatural. No creen en la resurrección de Jesucristo. Pues ya eliminémoslos. Ese tipo de teólogos no nos sirven para nada. Ese tipo de teólogos lo que son es un grupo de personas que dudan de la Sagrada Escritura. Y ese tipo de teología, ese tipo de ver la Biblia, ese tipo de hermenéutica, es atea y no me sirve. No tengo por qué leer ese tipo de literatura o de libros. Porque creemos en Jesús, porque somos creyentes, porque creemos que Jesucristo ha resucitado. Como decía Pablo,
Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Apaguemos y vámonos. Busquemos otra forma de vida. Pero si estamos aquí es porque creemos que Jesucristo Dios ha resucitado y viene por la iglesia. Entonces dice, hay gente que cree en este extremo opuesto y eliminan la doctrina de lo sobrenatural. Dice, no solo eliminan lo sobrenatural, sino rehúsan reconocer algunas de las enseñanzas más claras que se hallan en muchas de sus páginas acerca de lo invisible y lo eterno, acerca de Dios. Eliminan todo, no creen casi ni en Dios. No es posible ninguna exposición fiel y permanente del libro de instrucción religiosa sin un concepto sano de la naturaleza espiritual del hombre, de la fe en Dios, como medio para alcanzar una vida y crecimiento religiosos. También debe observarse que la Biblia dice es como épocas, digamos. Hallamos incorporadas, hay biografía, historia, ley, rituales, salmodias, dramas, proverbios, profecías, apocalipsis o revelaciones, epístolas. Algunos fueron escritos por reyes. Otros libros fueron escritos por pastores, otros por profetas como Isaías. Otros fueron leñadores. Un escritor fue cobrador de impuestos. Otro era fabricante de tiendas. Otro médico. Bueno, eso después lo analizamos. Vivieron y escribieron en varios periodos, algunos de ellos separados por muchos siglos de los otros. Como estaban muy distantes entre sí sus sitios de residencia, como Arabia, Palestina, otros en Babilonia, en Persia, en Asia Menor, en Grecia, en Roma. Hay libros escritos en diferentes contextos culturales. En estos libros se reflejan las antigüedades, civilizaciones variantes de diferentes naciones. Cuando no se conoce el nombre de un autor, por lo común no es difícil, mediante sus declaraciones o alusiones, descubrir la época, las circunstancias en que escribió. El resultado obvio de todo esto es que la Biblia abarca una gran diversidad de literatura. La mayor parte de ella exige hermenéutica especial en su interpretación. Es decir, un tipo de hermenéutica más encauzada, más rigurosa en cuanto a un punto concreto. Es parte notable del oficio de la hermenéutica especial, es especializada en la Biblia, enseñar la distinción entre el pensamiento esencial de un escritor, la forma con que está revestido. Mucha confusión se ha introducido en la exposición bíblica por haberse descuidado esta distinción entre el escritor y la forma en que él está revestido. El intérprete fiel y correcto debe compenetrarse del espíritu del autor a quien quiere interpretar. Si quiere entender y explicar, por ejemplo, a Isaías, no solo debe transportarse en espíritu a la época en que vivió aquel profeta, sino que también, en alguna medida, debe dejarse dominar por las emociones que el profeta experimentaba al lamentar las abominaciones de su época. Es decir, debe hacer empatía con aquel escritor para poder entender y comprender bien, para entender Hechos de los Apóstoles. Una persona que no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, que no ha experimentado los milagros y las sanidades como las experimentaba Pedro, difícilmente lo entiende. Para mí, en mi criterio, es que una persona, por ejemplo, si usted ve a Pablo, ve a Pedro, analícelo, eran personas que salían a curar a los enfermos, que oraban en lenguas extrañas, y que la gente les decía que estaban locos, que eran fanáticos religiosos. Si usted lee Hechos de los Apóstoles, y si usted tuviera a Pedro enfrente suyo, usted diría, mire, un pentecostal.
Mire qué tipo más loco. Usted tiene que ponerse en el zapato de él y yo le aseguro que lo entiende más un pentecostal. Un pentecostal lo entiende más que una persona que no cree en los milagros y las sanidades. Porque hay que ponerse en el zapato de él para entender hechos, para entender la vida de los primeros cristianos, incluso para entender los escritos de Pablo, porque ellos eran personas que curaban a los enfermos, que imponían las manos y que hablaban en lenguas extrañas. Es decir, que eran personas no muy normales en su tiempo como en nuestro tiempo. Dice que, siguiendo, porque hay que ponerse en el zapato de la persona, dice Terry, hay que ponerse, hay que vivir lo que él vive para entenderlo. Dice también sobre Amós, dice, cuando por ejemplo el hijo de Amós describe a la nación pecadora como enferma de la cabeza y del corazón, declara que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías 1:6. No debemos insistir en el significado íntegro de cada palabra particular. Declaraciones de un tono tan lastimoso, aunque provengan de profetas inspirados, es muy probable que contengan elementos de hipérbole oriental y pueden a veces tener los tintes correspondientes al abatimiento del escritor. Ejemplo notable de esta forma de expresión es el lenguaje de Elías, Primera de Reyes 19:10. Es probable que otros profetas, aún sin tener que huir por salvar la vida, a veces han expresado la tristeza de sus corazones en un tono análogo. Entender la tristeza que ellos vivían en ese momento. Cuando en nombre de Yahvé, o Jehová, como usted le diga, Isaías se declara contra los holocaustos de Israel, calificándolos de abominación. Isaías 1:11-14. No debemos precipitarnos a la conclusión, dice Terry, de que su lenguaje equivalía a una condenación de los sacrificios de animales en general, ni menos aún admitir la opinión de que el ritual del santuario no fuese de ordenación divina. Ejemplo notable, dice, de esta forma de expresión es el lenguaje de Elías. Ese ya lo vimos. Dice, las palabras de Jeremías en el 7:21-26 han perturbado a algunos críticos a causa de su aparente contradicción con la historia tal como aparece en el libro del Éxodo. Pero no es cierto que el verdadero sentido de las palabras de Jeremías se entiende mejor cuando reconocemos en ellas no una declaración prosaica de hechos históricos a entenderse literalmente, sino una explosión apasionada de inspiración profética con objeto de hacer resaltar la absoluta falta de valor de los sacrificios cuando se quiere constituirlos en sustitutos de la obediencia, cuando él habla contra los sacrificios. Entonces tenemos mucho que interpretar en la Biblia. Hay muchos elementos diferentes que interpretar. La hermenéutica especial tiende a descubrir el análisis apropiado y la tendencia de semejante lenguaje emotivo. Eso busca la hermenéutica especial, entender cada parte de la Biblia. Es de suma incumbencia el darse cuenta tanto del espíritu como de las formas del lenguaje humano y el distinguir correctamente entre ellas. En forma análoga, debe tratar todo lo que es especial o peculiar de las Santas Escrituras y que por consiguiente hace diferencia entre estos escritos y los escritos seculares humanos. La hermenéutica bíblica es un departamento de la hermenéutica general, eso lo sabemos. Como hemos visto, busca principalmente la aplicación de los principios generales, es decir, los de la hermenéutica general, necesarios para la interpretación de toda literatura aplicados a la Biblia. Pero como una parte tan grande de la Biblia está formada por poesía y profecía, contiene tantos ejemplos de parábolas, alegorías, tipos, símbolos, que ya los vimos, es muy propio tratar de la ciencia de interpretación bíblica, consagrar mayor espacio a la hermenéutica especial
que a la general. Y es obvio, ¿no? Nos interesa es la traducción del Nuevo Testamento, la interpretación de la misma. Y todos estos elementos los iremos viendo a través del libro de Terry, uno por uno, para entenderlos y para que no caigamos en errores. Las parábolas, las alegorías, los tipos, los símbolos tienen sus leyes especiales. La interpretación histórico-gramatical debe prestar atención a la forma retórica, al simbolismo profético, lo mismo que a las leyes de la gramática y los hechos de la historia, porque todos estos elementos nos ayudan a una mejor interpretación de la palabra del Señor. Los principios de la hermenéutica especial deben colegirse de un estudio fiel de la Biblia misma. Debemos observar los métodos que siguieron los escritores sagrados. Las proposiciones desnudas o las reglas formuladas serán de muy poco valor mientras no se hallen sostenidas e ilustradas por ejemplos que se comprueben por sí mismos. Es digno de notarse que las escrituras suministran numerosos ejemplos de la interpretación de sueños, visiones, tipos, símbolos y parábolas. Es decir, en la misma escritura encontramos la interpretación de ella. Pero también debemos buscar elementos en la literatura secular, en la arqueología, en otros elementos, en las costumbres de ese entonces, porque eso nos va a dar una interpretación más objetiva. Sin embargo, aquí la esencia es que en la misma escritura se encuentran las interpretaciones de la misma Biblia. Y yo hago la aclaración, ¿verdad? No significa que vamos a desligarnos de la literatura secular de cada tiempo que nos ayuda a entender mejor. La mayoría de escritores, por ejemplo, cuando usted analiza la historia de la introducción al Nuevo Testamento, le recomiendan que para entender el Nuevo Testamento debe conocer un poquitito de historia, incluso desde la época babilónica, la Persia, la época de los griegos, ¿verdad? Y la época de los romanos. Hay que meterse un poquito a conocer la historia, porque el pueblo de Israel estuvo sumido en estas culturas, y todo lo que sucedió de ahí hasta el tiempo romano en que nació Jesucristo va a tener una influencia grandísima en el Nuevo Testamento, y tiene una influencia incluso en los libros del Antiguo Testamento, que eso se hablará en su momento. Bien, en tales ejemplos debemos hallar nuestros principios y leyes de exposición, los principios dentro de la Biblia misma. La Biblia no es un oráculo de Delfos que busque turbar el corazón con declaraciones de doble sentido. No. El peor error es decir, la Biblia habla a cada uno a su manera. No. Sí, nos puede hablar a cada uno, nos puede consolar de la manera que yo necesito. Pero la Biblia tiene un mensaje objetivo, no dos mensajes. No puede decir, a uno le va a decir Jesucristo es Dios y a otro le va a decir que Jesucristo no es Dios, porque eso es contradictorio. Es decir, sería un libro de ciencia ficción. La Biblia nos dice, cuando los primeros cristianos escriben, nos transmiten un mensaje. De hecho, Pablo es claro cuando dice, si alguien anuncia un mensaje distinto a este, sea anatema. ¿Por qué? Porque ellos estaban transmitiendo un mensaje. Cristo vino y dio un mensaje, no dos mensajes. Tomada en conjunto toda la Biblia y permitiéndosele hablar por sí misma, se descubrirá que la Biblia es su mejor intérprete. Y aquí déjeme decirles que muchos grupos religiosos toman un versículo y con ese versículo hacen una doctrina, hacen un axioma, hacen un dogma y dicen, mire lo que dice aquí, el Padre y yo somos uno, por lo tanto el Padre y Jesucristo es la misma persona, por el amor a Dios, ¿verdad? Para usted poder deducir una doctrina hay que hacer un análisis de toda la Biblia, y la Biblia
un principio que vamos a tener en cuenta es que la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice en doctrinas fundamentales esenciales. Entonces, mis queridos hermanos, aquí está la clase 5 de hermenéutica. Los espero en la próxima clase. Que el Señor me los bendiga a todos ricamente.